Presidenta. Bien, sé que esta interpelación puede resultar igual algo farragosa porque el tema de la función pública no suele ser, además, un tema muy recurrente en estas Cortes. No sé si porque nos gusta o por practicidad política o por falta de conocimiento. Desde luego a mí es un tema que me apasiona porque creo que además es uno de los temas que, si se coge el toro por los cuernos y se afronta una reforma con valentía de la administración pública, se habrá hecho algo que la ciudadanía está reclamando desde hace muchísimos años, porque es un tema que va pasando de legislatura a legislatura y no hay nunca un gobierno que lo afronte de verdad. Y usted, señor Gimeno, si esto fuera la Administración General de Aragón, una empresa privada, podríamos decir que más o menos su cargo podría equivaler a lo que es un director de recursos humanos de una empresa pública. Y usted, por lo tanto, sería el director de recursos humanos de la mayor empresa de Aragón. Sería usted el director de recursos humanos de 52.000 empleados públicos. Y digo que si usted fuera el director de recursos humanos de esta empresa, yo no pretendo que funcionara esta como se funciona en la iniciativa privada, aunque sí que es verdad que a mí me gustaría que muchas de las cuestiones que funcionan bien en la empresa privada, como es la productividad o como pueda ser la responsabilidad social corporativa, funcionara también igual de bien en la administración pública. Pero yo no pretendo que esto sea una empresa privada, aunque se puedan mejorar las cuestiones. Pero, como digo, si usted fuera el director de recursos humanos de esa empresa privada, creo que estaría en un aprieto, porque tenemos menos personal público que antes de la crisis, porque hay demasiada carga de interinidad, porque hay pocas posibilidades de promocionar, porque hay problemas serios de acceso a la oferta de empleo público, porque tenemos una tasa de reposición muy baja, porque el personal joven del Gobierno de Aragón también es muy baja, porque las plazas amortizadas no se cubren, porque no se cumplen los compromisos adquiridos entre los sindicatos y el Gobierno de Aragón, y se les dice que no hay dinero para las mejoras salariales, pero este Gobierno sigue, por otra parte, contratando personal eventual todos los meses. Y también porque la ley de la función pública, la ley que rige la función pública del Gobierno de Aragón, sigue sin asomarse en estas Cortes. Entonces, si todo esto lo metiéramos en un frasco y lo agitáramos, el resultado de ello sería personal cabreado, y yo creo que a ninguna empresa privada, y mucho menos a la administración pública, le interesa tener a empleados públicos cabreados. Voy a dar pocos datos, pero los datos que voy a dar nos van a dar una visión, desde luego, aséptica, porque son datos reales de la encuesta que pueden tener cualquiera acceso a ellos, que yo creo que nos ofrecen una foto fija de cómo está la situación de los empleados públicos en nuestra comunidad autónoma. Hay 52.000 empleados públicos, 38.000 son mujeres, es decir, el 73% de los empleados públicos son empleadas públicas. La media de edad de todos ellos es 47 años. El 68% de los empleados del Gobierno de Aragón trabaja en Zaragoza. Los departamentos de Educación y Sanidad, esto ya lo sabemos, se llevan la mayor parte del personal. Sanidad, 24.000, es decir, el 46% de los empleados públicos del Gobierno de Aragón es personal sanitario. Y en Educación son 18.000, un 35%. De los 52.000, el 58% son fijos, frente al 41% temporales. Es una cifra muy elevada para hablar de la administración pública. De los casi 52.000 empleados públicos, la mayor parte de ellos, 32.000, tienen una licenciatura, frente a 15.000 empleados públicos que solo tienen el grado escolar o el certificado de escolaridad. Del personal laboral, es decir, de los 4.900 personas, empleados públicos que son laborales, los que no son funcionarios, el 63% tiene un contrato indefinido frente a un 37% que lo tiene temporal.
Y de todos ellos, de todos los empleados públicos, el 88% trabaja a jornada completa. Por último, el último dato que voy a dar, la mayor parte de los empleados públicos cobra menos de 30.000 euros. Y como anécdota diré que solo 8 personas cobran más de 80.000 euros en el Gobierno de Aragón. Por lo tanto, la actual ley de función pública, que ha servido durante las últimas décadas para regir lo que ha sido el sistema de función pública del Gobierno de Aragón, ha funcionado como un sistema que valía para el siglo XX. Pero el siglo XXI requiere de nuevos retos, porque necesitamos una administración mucho más eficiente, mucho más ágil, más flexible y que aporte mayor competitividad a la gestión de los recursos humanos. Y además, mientras en los países de nuestro entorno, en los países europeos, se están acometiendo verdaderas reformas de la administración pública, verdaderas renovaciones de los modelos de gestión de recursos humanos de sus respectivas administraciones públicas, en España no sabemos por qué todavía no se ha acometido esa reforma valiente que requiere la administración pública. Eso sí, las instituciones europeas constantemente nos están diciendo que España y sus administraciones públicas necesitan adelgazar y necesitan modernizarse. Para nosotros, para el Partido Aragonés, para este grupo parlamentario, creemos que en la Administración General de Aragón no sobra nadie, no sobran funcionarios. Lo que se requiere es una administración más eficaz y lo que se debería hacer con ello es afrontar una reforma valiente de la Administración aragonesa para modernizarla, para actualizarla, para profesionalizarla y para mejorar su eficiencia. Y desde luego yo creo que lo que hay que hacer es de verdad sacarle más provecho a la enorme capacidad humana con la que contamos en el Gobierno de Aragón. Nuevos tiempos requieren de nuevos modelos, en el fondo y en las formas. Y para nosotros, la administración pública y la administración aragonesa, autonómica, tiene que ser ese puntal para garantizar la equidad de todos los ciudadanos que viven en Aragón. Y por eso, desde nuestro grupo parlamentario, lo que demandamos con esta interpelación es, primero, queremos una administración responsable social y medioambientalmente con sus ciudadanos y con su entorno. Segundo, una administración eficaz y eficiente con los recursos de que dispone. Tercero, una administración reconocida por la excelencia en la gestión. Cuarto, una administración que utilice las nuevas tecnologías en su gestión y en la relación con los ciudadanos, eso que hablábamos ayer sobre la participación ciudadana. Y quinto, una administración que reconozca la vocación de servicio público de sus empleados y evalúe su desempeño profesional. Pero para eso, para que esto se pueda cumplir, porque yo creo que esto lo pide el Grupo Parlamentario Aragonés, pero cualquiera de los que estamos en esta Cámara podríamos suscribirlo, lo que queremos todos es que realmente tengamos y que contemos con una administración eficiente que le saque la máxima partida, el máximo provecho y la máxima rentabilidad a ese gran equipo humano con el que cuenta. Y para eso es necesario mejorar la formación continua. Y para eso es necesario mejorar el sistema tipo de evaluación del desempeño que se aplica a los empleados públicos. Y para eso es necesario poner en marcha un plan de comunicación interna y de motivación para el empleado público. Y para eso es necesario algo tan importante, y que creo que aquí estaremos todos de acuerdo, que a mayor carga de trabajo y mayor productividad le corresponda un mayor sueldo. Y por último, es necesario que podamos, también importantísimo, mejorar la promoción laboral, porque los empleados públicos del Gobierno de Aragón, de la primera empresa aragonesa, necesitan motivación. Aprovecho además también esta interpelación para decir que encima los empleados públicos en general, también los del Gobierno de Aragón, durante los años de recesión económica han vivido los peores y han sufrido las consecuencias del peor momento de crisis económica que se ha vivido y que ha afectado de lleno a los empleados públicos. Se les ha recortado el 5% del salario, dejaron de percibir la extra, los fondos sociales desaparecieron, y yo creo que es momento de que poco a poco se vayan restituyendo esos derechos que les fueron retirados. A todo ello se añade además que cuando decía que no sobraba nadie,
nadie, el Gobierno de Aragón ha perdido desde la crisis a 10.000 empleados públicos. Y yo entiendo que 10.000 personas más se tiene que notar en la carga de trabajo de los que se quedan. Y, por lo tanto, seguro que se han hecho cargo de muchísima mayor carga de trabajo que cuando estaban esas 10.000 personas antes de la crisis. Y ustedes gestionan la primera empresa aragonesa, yo creo que deberían tomarse en serio, como así fue aprobado la semana pasada en una propuesta de resolución de este grupo parlamentario, que en el plazo de 3 meses se traiga una propuesta de anteproyecto de ley de función pública para que la primera empresa de Aragón y sus 52.000 empleados puedan regir los destinos y el sistema interno durante las próximas décadas. Gracias. Muchas gracias.